barra brava con anuncios. Roberto, bienvenido. ¿Cómo le va? Aquí para Medios Rioja, Matías Vergara y Candela Irusta, los saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Matías. ¿Qué tal, Candela? ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por Coincido. ¿Sí? ¿Te pareció eso? Yo, No sé, a mí me dio un poquito de vergüenza ajena a veces, bueno, Roberto, vamos pero... desde lo formal, que Sí. después vamos a charlar un poco de los anuncios. Terminemos con lo formal porque me parece que es lo más grave de todo esto. Sí, en algún momento, bueno, la primera sensación que tuve como ciudadano, digamos, Sí. fue la de vergüenza. Vergüenza por lo que estaba pasando ahí, vergüenza por la postura del presidente, que fue a hacer un acto político más que una presentación porque es un acto formal, Sí, y él lo convirtió en un acto político. El acto formal que implica para un país, porque hay cosas que hay que respetarlas. Él respetó todo lo formal, llegó con los granaderos, le faltaba estar... esta vez no se puso la banda presidencial. Sí. Esto me pareció un poco... Digo, bueno, empezamos bien, no se puso la banda. Sin embargo, él en esa digamos, dialéctica que tiene, sencilla, lo que estructuró en su discurso fue de nuevo digamos, la antinomia amigo-enemigo. El que está conmigo es mi amigo y son buenos, y los que no están conmigo, los que piensan distinto, los que tienen diferencias, no son adversarios, son enemigos. Y los trató como enemigos. Y los chicaneó como enemigos. Y aprovechó también un congreso que estaba armado para él, con las cámaras que apenas hicieron planos largos en 2 o 3 ocasiones para mostrar que había diputados de la oposición. El resto era mostrar los diputados propios y los balcones, y un poco los invitados, la cara de los 3 cortesanos, no sabían dónde meterse. En esta formalidad, en esta cuestión que hace a la forma, el presidente fue un barra brava. El presidente se colocó en el lugar del chicanero. Él estuvo, chicaneó en su discurso en varias oportunidades a la oposición para que la oposición reaccione y para que él pueda hacer ese juego de insultar, de destratar. Claro. Lo hizo cuando le dijo chilindrina Trosca a Miriam Bregman, y cuando les decía ustedes son los ladrones. Claro, porque si empezaban a hablar de ese tema, obviamente le gritaban desde el lado más peronista, pero había más peronista que otra cosa, ¿no? Tal cual. Ahora, Roberto, digo, en materia de anuncios, por lo menos yo he alcanzado a rescatar 12, que creo que son de una importancia trascendental, en medio de estas 2 horas que coincido con vos, que han sido a veces quizás bastante avergonzantes para verlo de afuera, pero se habló otra vez de grandes reformas de fondo, reforma al Código Civil y Comercial, a la Ley de Defensa del Consumidor, digo... Hay un tema... Sí, hay un tema complicado en todo esto, lo que se viene en un clima muy enrarecido, que después les voy a comentar cuál es lo que está acá dando vueltas ya hace varios días. Él anuncia que va a haber reformas estructurales muy importantes. Esto es lo más grave del discurso de ayer. Dentro de esas reformas más importantes viene la reforma judicial, donde habrá que ver hacia dónde va esa reforma judicial, y lo que más me preocupa en este momento es la reforma política. ¿De qué reforma política está hablando? Él cree que él va a poder sostener esta mayoría que tiene hoy, mayorías por ahora, digamos, suponiendo que los 3 diputados rebeldes del peronismo, ¿no? Sí. Catamarca, Salta y Jujuy, sigan apoyándolo. Ya no va a tener el apoyo de Pichetto ya se reunió con Cristina. En este sentido, la reforma política
¿a qué apunta? Bueno, en primer lugar a terminar con las PASO. Siempre las PASO, históricamente, favorecen, si la utiliza bien, a la oposición, sí, no al oficialismo. Entonces, le pueden construir pasos de otra manera, pero el peronismo en este momento, que tiene un desafío muy importante, que es volver a unirse, que es recuperar la identidad peronista. Fíjese, ustedes lo han vivido de cerca esto, porque pasó con Ricardo Quintela. Sí, lo nombró. Quintela, lo nombró. A ver, nosotros acá, lo nombró, sí. Claro, sí, Roberto, vos sé que nosotros acá hablábamos desde el viernes que viene toda esta situación, que el fiscal Stornelli empiece a investigar a Quintela y a López por sus dichos y el ida y vuelta. Digo, pero lo sube al ring y lo pone en vidriera y lo termina de definir como un opositor. Y anoche lo hizo el propio Javier Milei. ¿Cómo hay que leer esto? Pero hay que leerlo, pero no lo pone, porque al que pone como opositor, lo pone como enemigo. ¿Y cuándo lo nombra Ricardo Quintela? Cuando la oposición le tira por la cabeza con Andís y el 3% de Karina. Entonces la respuesta de él es Cristina está presa y va a estar presa hasta que hasta que termine sus días, porque en las otras causas le va a ir mal. Y además Ricardo Quintela va a estar profundamente investigado por el fiscal Stornelli, que si hacemos las cosas bien, el fiscal, digo esta ya opinión mía, tendría que estar separado de su cargo por lo menos, ¿no? Después de todo lo que pasó, no solamente en la causa Cuaderno, sino en otras causas anteriores, ¿no es cierto? La del espía falso, digamos, D'Alessio, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que es preocupante, porque las reformas que él plantea, que son reformas donde quiere imitar en este sentido a lo que hace Trump en Estados Unidos, se quiere convertir en el alumno directo de Trump en Estados Unidos, es importarle muy poco lo institucional y lo legal. Trump en Estados Unidos declaró una guerra y es ilegal lo que hizo. Esto es lo que me preocupa a mí. Trump declaró la guerra a Irán y la bombardeó y inició una guerra que está provocando muertos en la mayor parte de los países del Golfo y hasta en Israel, y bastantes hasta ahora. Él está ahí a un costado y no dice nada y declara una guerra que es ilegal, tiene que tener aprobación del Congreso. Roosevelt, cuando le declaró la guerra al eje, tuvo que generar hay muchos que lo acusan a Roosevelt, que permitió el bombardeo de Pearl Harbor para que entregara algunos heridos y muertos, para que el Congreso le apruebe la entrada a la guerra, que a Estados Unidos en ese momento le convenía, porque era el paso que necesitaba Roosevelt para desarrollar finalmente a Estados Unidos con la industria armamentística. La excusa, Cande. Hoy, sí, hacerle una consulta, regresando nuevamente a lo que fue la apertura de sesiones, ¿cómo vio? Estábamos escuchando el análisis sobre el mandatario, sobre el presidente. ¿Cómo vio el accionar de los diputados y senadores que estaban presentes en el recinto? Esto hicieron lo que pudieron, pero tampoco sirve, no los estoy criticando, lo quiero decir con absoluta sinceridad, porque en esta situación el Congreso lo que hace es correr atrás del problema. El que marcó la regla de juego de ese discurso y que lo tenía todo preparado, les puedo asegurar, porque eso estaba absolutamente guionado, las reacciones de Milei eran espontáneas dentro de un guión estructurado para ello, ¿no es cierto? Porque él sabía que cuando iba a decir cosas que no eran, él les iba a decir, aprendan a leer, aprendan a sumar, son unos burros, etcétera, etcétera. Interpreten como quieran, con esos números que él interpreta, y vuelve con el tema de la historia de la herencia recibida, y vuelve a decir que la devaluación de él fue por culpa de los de antes, porque no habían devaluado antes. Entonces la inflación esa se las otorga a la oposición. Pero el Congreso
deja al descubierto el problema que hoy tiene el peronismo. El peronismo tiene un problema identitario a resolver, que no puede seguir así, porque va a seguir desgranándose. El peronismo tiene que buscar la unidad, y para buscar la unidad tiene que sentarse a discutir el factor identitario. ¿Qué es el peronismo en este momento? ¿Y qué modelo alternativo presenta a este modelo de Milei? Y en ese sentido, el peronismo lo que hizo ahí fue defenderse simplemente. No sabemos muy bien lo que pasó. Me gustaría, nadie lo va a saber, porque, repito, la transmisión nacional solamente mostraba al presidente elegantemente vestido, siempre el presidente está sentado, bueno, en su famoso atril, donde le ponen un cajoncito para que parezca más alto, y separado totalmente de los demás, y mostraba más que, y eso, los palcos y los oficialistas que estaban exultantes, los legisladores oficialistas. De igual manera, y en ese caso... Sí. De igual manera era el único también que tenía micrófono, y quizás por eso sus dichos fueron mucho más claros al momento de... Por supuesto, por eso digo que estaba todo guionado. Claro. Entonces, pero estaban guionados esperando, porque la chicana era tan directa en algunos momentos, y la respuesta, y con la respuesta él aprovechaba para montarse en esa, y volvió el Milei de los tiempos antiguos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque Milei, que tenía 39% de imagen positiva cuando fue a las elecciones, después de la derrota en septiembre en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y después de que el Congreso le mande de vuelta para atrás todos los vetos, y él y que la Corte lo obligara a cumplir con ese mandato del Congreso, porque él lo judicializó y no funcionó, agrandado por el triunfo en la ley laboral, que es terrible porque al no estar escrito, les quiero aclarar a todos que todo lo que se definió en esa ley es retroactivo, porque lo que no se pone fecha de inicio vale para atrás. Sin duda, sin duda. Entonces, esa posición lo fue chicaneando permanentemente al peronismo. El peronismo no le quedó otra que entrar en chicanas, pero esto era, ¿para qué era? Para que estos anuncios pasen desapercibidos y para hablarle al núcleo duro, que hoy vuelve a hacer su apoyo. Y yo les quería contar, de 39 que él tenía cuando fueron las elecciones, cuando terminaron las elecciones que ganó, por menos puntos de lo que dijo, porque ellos dijeron que ganaron 40-32. No, ganaron 40-36, porque hay que contar a todos los peronismos que jugaban con otras marcas. Exactamente, exactamente. Eran 40-36, no importa. Ganaron esa batalla comunicacional, se lo dije a Germán Cervantes. Germán Cervantes fue a pelearlo esto a la justicia y no sirvió. Lo hicieron igual. Por eso es el directo alumno de Trump. Sin duda. Le importa poco la institucionalidad. Roberto, la imagen de él subió a 48%. ¿Saben cuál es la imagen de Milei hoy? 42%. Bajó de vuelta y está preocupado Milei por eso. Por eso ayer volvió a su núcleo duro para sostenerse en esta etapa y ver si puede seguir aguantando para cómo posicionarse para el 27. Porque la gente, como dijo Quintela, ya no aguanta más. Más allá de... La gente, el 75% de los argentinos no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, o llegan con lo justo y se tienen que endeudar, o tienen que bajar los consumos. Y la principal preocupación es los sueldos que no alcanzan, no la inflación. Este es el grave problema, y a quien le hablaba Milei era su propia tropa para que lo sostenga en esta nueva etapa. Roberto, te agradecemos el contacto y el análisis, como siempre muy amable.
No, todo lo contrario, buen día. Abrazo grande. Ahí estaba la palabra de Roberto Bachman, analista político, bueno, haciéndonos entender un poco por qué esta clave tan violenta, tribunera y poco institucional que tuvo el discurso del presidente Javier Milei. Claro, dice Roberto Bachman, ha caído la imagen significativamente de Milei, por lo menos